el llanto de la Pucuyén. No sé exactamente en qué momento empecé a creer en las historias de mi abuela. Tal vez fue cuando el llanto atravesó las paredes de su vieja casa en la primera noche de mi regreso. O quizás fue cuando vi la grabación de Diego y comprendí que había cosas que ni la ciencia ni la razón podían explicar. Pero si algo he aprendido, es que hay sonidos que pueden helarte la sangre. Recuerdo la llamada de mi abuela como si hubiese ocurrido hace minutos. Yo estaba en mi departamento en Santiago, cansada de tanto estudiar, con una taza de café enfriándose en la mesa y los apuntes de anatomía abiertos frente a mí. Cuando vi su nombre en la pantalla, sentí una punzada de culpa. Habían pasado meses desde la última vez que hablamos. Doña Rosa, como yo le decía, sonreía, pero en sus ojos brillaba algo extraño. Sole, tienes que venir, me queda poco tiempo. No le creí. Mi abuela siempre había sido fuerte. Nunca la vi enferma, ni siquiera cuando el resto del pueblo caía con resfríos en los inviernos duros del sur. Pero había algo en su voz que me inquietó. Habló de la casa familiar, de la herencia y de un hombre, Gabriel. Me dijo que era perfecto para mí. Me reí, pero cuando colgué la inquietud no se fue. Había algo en su tono que se me quedó en la cabeza. Recordé entonces lo mucho que le debía. Mis padres habían muerto cuando yo era niña, en un accidente de auto que nunca llegué a comprender del todo. Desde entonces, mi abuela me crió sola, convirtiéndose en la única familia que conocí realmente. Crecí en su casa, entre el aroma de la leña quemada y sus historias sobre el pueblo y sus mitos. Quizás por eso su voz aquella ocasión me llenó de un miedo que no supe explicar. Y al final hice las maletas y tomé un vuelo al sur. Después subí a un bus y llegué. Desde que puse un pie fuera de la estación, todo me resultó irreal. La niebla cubría los cerros como un velo pesado, el aire olía a tierra húmeda y a leña quemada. El camino de tierra que llevaba al pueblo estaba igual de desolado que cuando era niña, con árboles que parecían cerrarse sobre la carretera como guardianes silenciosos. El pueblo estaba vivo, pero diferente. Los puestos de la feria seguían ahí, con mujeres trenzando hojas de maqui en pequeños amuletos. El olor a milcao frito y empanadas me envolvió, trayéndome de vuelta a la infancia. Pero había algo en la gente, una tensión en sus miradas, una forma en la que evitaban encontrarse con la mía. Cuando llegué a la casa de mi abuela, sentí un escalofrío. Era la misma de siempre, con su techo inclinado y sus paredes de madera oscura, pero el aire estaba helado dentro, como si el sol nunca entrara. En el fondo, no tenía planeado quedarme en el pueblo por mucho tiempo. Apenas lo suficiente para despedirme de mi abuela, arreglar los asuntos legales y regresar a Santiago a continuar con mi posgrado en medicina. Era una mujer práctica, racional, incapaz de creer en los cuentos que me habían contado de niña. Pero el pueblo me atrapó. Tal vez fue la nostalgia de las calles adoquinadas o el aroma del pan recién horneado en la feria local. O quizás fue la casa de mi abuela, llena de recuerdos de mi infancia, con sus muebles de madera oscura y su cocina impregnada de olor a leña y manzanilla. O tal vez fue Gabriel. Después del funeral, pasé semanas organizando los papeles de la herencia. Mi abuela me había dejado la casa y algunas tierras cercanas al bosque. Era más de lo que esperaba, y en algún momento comencé a considerar la idea de quedarme. Si terminaba mi posgrado y abría un consultorio en el pueblo, podría administrar la propiedad mientras trabajaba como médica rural. Gabriel me ayudó en todo el proceso. Desde la notaría hasta los registros de propiedad, siempre estaba ahí, con su paciencia infinita y su extraño encanto. Su familia llevaba generaciones en el pueblo, y él conocía cada rincón, cada historia, cada superstición. Al principio me resultaba un poco desconcertante. No era como el resto de los habitantes, tenía un aire de modernidad en medio de un mundo detenido en el tiempo. Recuerdo cuando le pregunté cómo podía vivir en un lugar tan remoto sin volverse loco por la falta de conexión. Starlink, me dijo con una sonrisa,
señalando una antena en la parte trasera de su taller mecánico. Conexión a todos lados y a otras cosas más. Reí, pero algo en su tono me hizo pensar que no hablaba solo de tecnología. Las primeras noches después del funeral de mi abuela fueron inquietantes. Dormía poco y me despertaba con la sensación de que algo en la casa había cambiado. Los pasillos parecían más largos, las sombras más densas. Había momentos en los que sentía que alguien me observaba desde la penumbra de las esquinas, y luego estaba el llanto. A veces lo escuchaba a lo lejos, como si viniera desde lo profundo del bosque. Otras veces parecía rodear la casa, filtrándose por las paredes como un susurro desesperado. Era un sonido antinatural, sin forma ni origen, como si emergiera desde las entrañas de la tierra misma. Las mujeres del pueblo decían que era la Pucuyén. No las escuché. Me repetí una y otra vez que eran solo supersticiones. Pero mi cuerpo sabía la verdad antes que mi mente. Cada vez que el llanto aparecía, el aire se volvía más pesado y mi piel se erizaba con una electricidad fría, como si algo invisible rozara mi nuca. Fue Gabriel quien me contó la historia una noche en su taller. No es solo un espíritu errante, Soledad, dijo, limpiándose las manos de grasa mientras se apoyaba en el mesón. Es una advertencia. La Pucuyén llora por los muertos antes de que mueran. Su llanto es el anuncio de que alguien está a punto de partir. ¿Quieres decir que mi abuela lo sabía?, pregunté. Él asintió. Siempre lo supo. Por eso insistió en que vinieras. Sentí un escalofrío en la columna. ¿Y si la sigo escuchando? Gabriel guardó silencio por un momento antes de responder. Entonces significa que aún no ha terminado. El tiempo pasó y aunque la rutina me distrajo, el llanto nunca desapareció por completo. Había noches en que me despertaba con la sensación de que alguien estaba dentro de la casa en la habitación conmigo. Otras veces creía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Fue entonces cuando Diego, mi primo, vino a buscarme. Diego siempre había sido un escéptico curioso. Su fascinación por lo paranormal lo había llevado a grabar el cementerio del pueblo con su dron, capturando imágenes para su canal de TikTok sobre mitos chilenos. Esa noche llegó a mi casa con la laptop en las manos y el rostro más pálido de lo normal. «Tienes que ver esto», dijo con la voz tensa. El video comenzó con una toma aérea del cementerio. A medida que la cámara descendía, las lápidas aparecían cubiertas de niebla. A simple vista, no parecía haber nada extraño, hasta que la vi. En medio de las tumbas, una figura vestida con harapos oscuros se balanceaba suavemente de un lado a otro. El dron hizo un acercamiento. Sentí el estómago retorcerse. La figura lloraba. Las lágrimas caían de su rostro pálido, formando un charco cristalino en la tierra húmeda. Pero cuando Diego hizo zoom, sentí el aire abandonarme los pulmones. La mujer miró directo a la cámara. El terror me paralizó. Sentí un vértigo punzante en la cabeza, como si mi mente se negara a procesar lo que acababa de ver. Miré a Diego, esperando que me dijera que todo era un truco, una broma macabra. Pero él solo negó con la cabeza y dijo: «Esto es real». Luego de varias semanas, en una noche de sábado mientras estaba en la casa, escuché nuevamente aquel llanto. Esta vez estaba justo afuera de mi ventana. Los perros del vecindario comenzaron a aullar. La casa entera retumbó como si la madera pudiera sentir el mismo miedo que yo. Gabriel estaba conmigo. Me sujetó la mano con fuerza y susurró: «No te vayas aún. Hay algo que no te han contado sobre esta historia y sobre tu destino». Pero yo no podía pensar en el destino. Solo podía escuchar el llanto, y en la niebla más allá de la casa una silueta se dibujó lentamente, inmóvil, esperando. Doña Rosa, mi abuela, y con sus labios dibujó una única palabra que me lo dijo todo: «Corre». El sendero de la niebla. Santiago Ramírez nunca creyó en cuentos de fantasmas. Era agrónomo, un hombre de ciencia acostumbrado a evaluar tierras, medir pH del suelo y recomendar fertilizantes.
Pero cuando llegó al pueblo de Santa Felicia, en las montañas de Colombia, supo que algo no andaba bien. El viaje había sido largo y el pueblo parecía sacado de otro siglo. Calles empedradas, casas de tejas gastadas y un silencio inquietante, como si sus habitantes temieran hacer ruido de más. En la fonda donde se hospedaría, la dueña, doña Clara, lo miró con desconfianza cuando le mencionó el terreno que debía inspeccionar. «No debería ir ahí, joven», dijo mientras le servía una taza de café. «¿Por qué?», preguntó Santiago intrigado. «Porque esas tierras no son buenas», fue la respuesta. «¿No son fértiles?», preguntó Santiago. «Sí son fértiles, pero ¿no son para los vivos?», dijo la señora. Santiago suspiró. No era la primera vez que encontraba resistencia de los locales. Algunos se aferraban a viejas creencias cuando una empresa grande quería comprar tierras. Pero él no tenía tiempo para supersticiones. «Solo haré mi trabajo, doña Clara. No planeo quedarme». La mujer lo miró con lástima, como si ya estuviera condenado. Su compañero de trabajo, Mateo, llegó al día siguiente. Era geólogo y lo ayudaría con el estudio del terreno. Juntos se dirigieron al área en cuestión, un extenso bosque húmedo al borde de la montaña. Los campesinos se negaron a acompañarlos. Solo uno aceptó guiarlos hasta la entrada, un anciano delgado y encorvado llamado don Eusebio. «Es mejor que no pasen de este punto», les advirtió cuando llegaron a un viejo sendero cubierto de maleza. «¿Por qué?», preguntó Mateo, ajustando su equipo. Don Eusebio se quedó en silencio un momento. Luego, sin mirarlos, dijo en voz baja: «Porque aquí camina la pata sola». Santiago frunció el ceño. «¿La qué?». El anciano los miró fijamente. «Una mujer con una sola pierna que salta por el monte. Al principio se ve hermosa, con ojos grandes y cabello largo. Pero cuando te acercas, ves su verdadera cara, piel marchita, dientes afilados y un solo pie deforme con el que se mueve como una fiera». Mateo soltó una risa. «Nos está diciendo que hay un monstruo en el bosque». Don Eusebio no sonrió. «No es un monstruo, es una maldición. Era una mujer que traicionó a su esposo y él, en su furia, le cortó una pierna y la dejó morir en la selva. Pero ella no murió, cambió a algo extraño que ahora protege este lugar y se lleva a los que no deberían estar aquí». Santiago no podía ocultar su escepticismo. «Con todo respeto, don Eusebio, pero eso suena como un cuento para asustar a los niños». El anciano suspiró y solo exclamó: «Díganselo a los que nunca volvieron». Y sin más los dejó solos en el sendero. Mateo lo miró y sonrió. «Bueno, no se puede negar, es una gran frase. Vamos, tenemos trabajo que hacer», dijo Santiago. El primer día transcurrió sin problemas. Tomaron muestras de suelo, analizaron la humedad y usaron un dron para mapear la zona. Pero al revisar las imágenes encontraron algo extraño. En algunas fotos había manchas borrosas entre los árboles, como si algo estuviera moviéndose demasiado rápido para ser captado con claridad. Santiago intentó ignorarlo. Seguramente era un error del dron. Esa noche, mientras dormía en su cabaña, un ruido lo despertó. Tac, tac. Eran golpes en la ventana. Se incorporó lentamente y entreabrió las cortinas. Nada, solo la oscuridad del bosque. Se convenció de que era el viento hasta que escuchó una risa baja y femenina, apenas un lamento en la noche, que le heló la sangre. Al día siguiente, Mateo estaba emocionado. «Anoche grabé algo con mi cámara térmica, no lo vas a creer». Santiago miró la pantalla. Había una silueta de calor, una figura delgada en el borde del bosque. Era humana, pero algo estaba mal. «Mira esto». Mateo aumentó el contraste de la imagen. La silueta tenía proporciones extrañas, su cabeza parecía demasiado grande y su pierna demasiado larga. «¿Es un error de la cámara?», preguntó Santiago. «Eso pensé, así que fui a investigar anoche». «¿Fuiste solo?». «Sí, y escuché algo, como un jadeo, como si algo respirara muy cerca». Santiago sintió un escalofrío. «No vuelvas a hacer eso». Pero esa noche Mateo no le hizo caso, salió nuevamente y nunca regresó. Santiago y los pobladores lo buscaron por horas.
Encontraron su linterna rota y su cámara. El video aún estaba grabando. En la pantalla se veía a Mateo caminando con la linterna. De repente, se detenía y giraba la cabeza como si hubiera escuchado algo. El audio captaba un sonido de pasos, pero no eran normales. Eran saltos. Luego un susurro. «Me encontraste». La cámara cayó al suelo. Se escuchó un grito y luego solo el viento. Santiago apagó el video mientras don Eusebio habló sin mirarlo. Se lo llevó. «¿Quién?», murmuró Santiago con la voz rota. El anciano se persignó mientras decía: «La patasola». Santiago no durmió esa noche. Temblaba, pero no sabía si era por el miedo o la desesperación. A la mañana siguiente, sin dar explicaciones, empacó sus cosas y se fue. Antes de subir a su auto, doña Clara le entregó un sobre con las fotos que los campesinos habían tomado del sendero en el pasado. En una de ellas, tomada décadas atrás, se veía una silueta entre los árboles, ojos brillantes, una sonrisa retorcida y una única pierna con un pie grotesco. Santiago cerró el sobre. Ya no quería ver más. Encendió el motor y se fue sin mirar atrás. Nunca volvió a hablar de lo que ocurrió en Santa Felicia. Nunca volvió a pisar un bosque. Y cada tanto, en las noches más silenciosas, todavía sueña con un susurro entre la niebla: «Me encontraste».